nación, y que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde a su lado tu egoísmo cruel, aunque solo un corazón pudiera consolar, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Obedece para todos podrá resplandecer de tu mano pan de vida buena que viene, brilla en el Señor donde estés, brilla en el Señor donde estés, puedes con todos algo perdido rescatar. ¿Conocían ese himno? Vamos a cantar. Himno 217, vamos a buscar nuestro himnario. Con este vamos a comenzar. Himno 217. Oí la voz del buen Jesús. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 y haré eterna luz, sígueme, 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 dale toda tu fe. Sígueme,
Jesús te seguiré, 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 por ti yo todo dejaré, dejaré. Soy ese valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu dedor. Seguiré, seguiré, seguiré. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Los invito a poder postrarnos. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por podernos reunir, abrir tu palabra, recordar las vicisitudes que el pueblo de Dios ha transitado durante la historia. Por eso Señor que queremos aprender como niños, con un corazón perceptivo para recibir tu semilla y que pueda dar frutos dentro de nuestro corazón. Para recordar los errores y también las cosas buenas que el pueblo ha hecho, para así estar apercibido. Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio por la sangre de Cristo, intercediendo, amonestando a cada una de las personas que se encuentran aquí, las personas que nos acompañan por Facebook. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Santa Escritura allí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Versículo 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miraba atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Y me volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel,
los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras donde los has echado. ¿A causa de qué? De su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y de nuestros reyes, y de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que escrito está en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo Jehová nuestro Dios en todas sus obras que has hecho, porque no obedecimos a su voz. Interesante que podemos apropiarnos de esa oración del profeta Daniel. Si nosotros, hermanos, comenzamos el día y comenzamos nuestros pasos dentro de la iglesia reconociendo de que nos hemos desviado del camino y de escuchar la voz de Dios, es un principio para encontrar la sabiduría. Y mis queridos hermanos, en esta noche lamentablemente tenemos que hablar de una forma triste en cuanto a lo que ha pasado dentro de la iglesia. Por eso que hemos dejado estos dos últimos temas para estos días. Hoy vamos a estar hablando del año 1888 y mañana vamos a estar hablando sobre el Congreso de 1889. Pero déjenme entrar allí. Hemos leído la Biblia, hemos dejado que un profeta hable, pero también vamos a dejar que otro profeta hable aquí en el libro La Iglesia Remanente. Acompáñenme en la lectura. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha cuando el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida, con respecto o a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos, la cronología que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios, gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y también a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso. Extraviará a las almas por senderos falsos. Es necesario hacerle frente y oponérsele, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores, procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad, dice la inspiración. Sigue diciendo: cuánta lástima inspira ver ciertos hombres darse tanto trabajo para descubrir alguna teoría errónea, cuando hay un alfolí lleno de preciosas gemas de verdad que podrían enriquecer a todo en la santísima fe. En vez de enseñar la verdad, permiten
que su imaginación se espacie en aquello que es nuevo y extraño. Y se ponen en desacuerdo con aquello a que Dios está usando para que su pueblo ascienda. ¿A dónde? A la plataforma de la verdad. Desechan todo lo que se ha dicho acerca de la unidad, el sentimiento, pisotean la oración de Cristo como si la unidad por la cual Él oró no fuera esencial y que no hubiese necesidad de que sus discípulos sean ¿cuánto? Uno. Como Él es uno con el Padre. Escapan por otros lados, por la tangente como Jehú. Invitan a sus hermanos a seguir su ejemplo de celo por el Señor. Sigue diciendo, si su celo llevara o los indujera a trabajar en armonía con sus hermanos que han soportado el calor y la carga del día, si fuese perseverantes, dice, para vencer los desalientos y obstáculos como lo han sido sus hermanos, bien, entonces podría imitársele. Claro, serían ejemplo, Dios los aceptaría, mas han de ser condenados los hombres que salen a proclamar una luz maravillosa y con todo se apartan de los agentes a quienes Dios está guiando. Así fue como obraron Coré, Datán y Abirán. Y se nos relata su acción como amonestación para todos. Queridos hermanos, no debemos hacer como ellos hicieron. ¿A qué? A acusar, condenar a aquellos a quienes Dios impuso la carga de la obra. Lejos esté de nosotros estas conductas, mis hermanos. Pero sigue diciendo este libro sobre el remanente. Los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar su posición a un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron, lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron las palabras del ángel? Unidos, unidos, unidos. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no repitieron la amonestación? Ni declararon del principio de que en la unión hay fuerza, en la división hay ¿qué? Debilidad. Mensajes semejantes a los que han sido proclamados por estos hombres dividen la iglesia. Nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Miren, aquellos que tienen la verdad están todos divididos. Y en tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir que la iglesia alcanzar la perfección y la unidad. ¿Quiere alcanzar la perfección? Bueno, va ligada de la unidad, mis queridos hermanos. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron. Obran de acuerdo con su propio juicio independiente. Tergiversan la verdad con nociones y teorías falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea. ¿Qué son? Desequilibrado. Está fuerte este libro. Amonesto a mis hermanos para que se pongan en guardia contra la obra de Satanás en cualquiera de las formas que se manifieste. El gran adversario de Dios y del hombre se regocija hoy por haber tenido éxito en lo que respecta a engañar almas, a distraer sus recursos. ¿Sabes lo que es recursos, no? Talentos para fines perjudiciales. Su dinero podría haber dedicado a hacer progresar la verdad presente. Pero en vez de ello, se han gastado en presentar ¿qué?
opiniones que no tienen fundamento en la verdad. Gracias a Dios que hay mensajera hablando todavía. Aunque no está en nuestro medio, el Señor las utiliza para que siga hablando. Pero mis hermanos, vamos a entrar ya a materia. Vamos a hablar sobre el Congreso de 1888 y todo lo que sucedió allí. Esa página triste dentro de la iglesia adventista. Déjenme decirles que lo que sucedió allí en el Congreso de 1888 no se dio de un día para el otro. A veces muchos de nosotros tenemos la idea de que esto hizo efervescencia ese año. Pero por eso yo quiero introducirlos, yo quiero que me acompañen a ver los anales de la historia de la Iglesia Adventista. Y allí es donde, siempre les dije yo, donde tenemos el talón de Aquiles, no sabemos de historia. Antes que desemboque todo en el año 1888 y ese Congreso de Minneapolis, esto se vino madurando desde el Congreso de 1886, del cual, hermano, tenemos mucho material. Mucho. Allí dice, por ejemplo, en la conferencia de 1886, escribió ella a George Butler: me fue presentada en sesiones de la noche. Ellen White vio por inspiración lo que estaba sucediendo en ese congreso. Y esto le escribe ¿a quién? ¿A quién le escribe? El presidente de la conferencia. Bien, hermana, bien. Vino más afilada esta noche, hermana. Sí, no sé dónde está su compañera, por ahí anda. Esta fue una de las tantos congresos que hubo, sesión de la Asociación General. Específicamente se realizó en Battle Creek, ¿sí? En el año 1886 ya hubo controversia. ¿De qué hubo controversia? Sobre la ley en Gálatas. ¿Moral o la ceremonial? Allí gastaban todas las fuerzas en eso. Las discusiones comenzaron allí, en ese congreso. Y esto está basado, si ustedes quieren acompañarme, allí en Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 19. Allí dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eso bastó, hermano, para que empiecen a discutir dentro del Congreso de la Asociación General, 1886. Ellen White escribe una carta carta 21 de 1888. Mi guía tuvo entonces muchas cosas para decir. ¿Qué guía? El ángel que le hablaba. Que dejaron una impresión indeleble en mi mente. Sus palabras fueron solemnes y serias. Él extendió sus brazos hacia el doctor Wagner y hacia usted, Pastor Butler. Y en esencia lo que dijo el ángel fue lo siguiente: ninguno de los dos
tiene toda la luz sobre la ley. Ninguna de las dos posiciones es la correcta o perfecta. Hace 2 años, escribe en 1888, no está hablando de 1886, Jesús fue afligido, herido en la persona de su ¿quién? Hay muchos que dañan a los hermanos y tratan mal. Eso es tratar mal ¿a quién? Eso es tratar mal a Jesús. El reproche de Dios recae sobre todo rasgo de dureza. Pastor, ¿puedo tener rasgo de dureza? Bueno, aquí evidentemente lo está nombrando. Descortesía, falta de amor compasivo del hermano hacia el hermano. Hoy, claro, es más llamativo acusar a la iglesia adventista, acusar a todo lo que sea apostasía, pero nunca nos vamos a señalar nosotros mismos en cuanto a la falta de descortesía, falta de amor de un hermano hacia el otro. No, eso no se condena. En este año empezaron las discusiones y debates acalorados sobre la ley en Gálatas. Años antes, el pastor Waggoner, pero no el pastor Waggoner que estuvo en el Congreso de Minneapolis, sino su padre. Su padre escribió un tremendo libro que se llama La Ley de Dios, un examen del testimonio de ambos testamentos. Aquí está el libro. Si alguien lo quisiera, yo lo tengo ahí en inglés. Él escribió y se espació en este tema, que luego desemboca ¿en qué año? ¿Cuánto? No, 86. Todavía no entramos al 88. Todavía no entramos. La hermana White tuvo una visión en la cual le fue mostrado este asunto de la ley. Y ella inmediatamente le escribió a J.H. Waggoner, esta persona, diciéndole que su posición sobre la ley estaba equivocada. Y el libro fue retirado del mercado. Esto escribe Urias Smith el 6 de agosto del año 1901. Luego que la mensajera del Señor tuvo luz en cuanto a ese tema, entonces ahí entendieron que Joseph Waggoner no estaba muy correcto en cuanto a los dos pactos, la ley en Gálatas. Y entonces su libro, este libro, es sacado de circulación. Yo estoy mostrando esto para que después entiendan cómo desemboca todo en el año 1888. Porque nosotros siempre de ese año y de ese congreso sabemos pinceladas grandes, pero no sabemos cómo se fue desarrollando. Y entonces, en 1887, el 18 de febrero, Ellen White había escrito desde Basilea, Suiza, advirtiendo seriamente a John y Waggoner que los escritores para la revista de la iglesia deberían evitar de presentarse ante el público con puntos de vista ¿qué? Divididos o contradictorios. ¿Ella le gustaba las peleas? ¿Los debates, los conflictos? No le gustaba eso. Advierte, John, Waggoner, ojo, traten de no discutir. No porque se lleve la verdad, uno se la va a dar a bofetada al hermano.
la mensajera del Señor le está advirtiendo a los dos mensajeros de Minneapolis que porque más que tengan la verdad, ellos no tienen que entrar en discusiones, no tienen que entrar en debate. Pero el adventista actual le gustan los debates y les gusta la discusión. Waggoner, hijo, tuvo un contacto con Cristo. Cristo tocó su corazón, así como alguna vez nosotros, Cristo llega a nuestra vida. Ya no somos iguales. Lo mismo le pasó a él. Le pareció ver a Cristo pendiendo en la cruz como un sacrificio por sus pecados. Y esa imagen ahondó en el corazón y la mente de Joseph Waggoner. Decidió ahondar en un estudio de esta verdad salvadora, una verdad que sentía que debía hacer conocer a otros. Así fue que se despertó la llamita de la justicia de Cristo. Un tema donde hay mucho material, pero todavía no se habla mucho de eso. Sectores por allí hablan sobre esto. En el año también 1886, reiteramos, era una sesión de la Asociación General, dice Ellen White, todavía hay mucha luz. ¿Ustedes ven de ahí, hermanas? ¿Ven de ahí o yo estoy tapando? ¿Está bien? Todavía hay mucha luz que ha de resplandecer de la ley de Dios y el Evangelio de justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, va a iluminar la ¿qué? Hermano, ¿qué lenguaje es este? Esto, ¿qué lenguaje es? Bien, hermano, está hablando de la lluvia tardía. Y hoy escuchan ciertas campanadas que nos va a hacer entrar a la tierra nueva. No hay nada nuevo. El mensaje es el mismo. La justicia de Cristo. La que va a hacer que la tierra sea iluminada con la gloria de este cuarto ángel. Interesante. El gran asunto decisivo de presentarse ante todas las naciones, lengua. ¿Qué terminología es esta, hermano? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y nombra el cuarto ángel. ¿Están unidos? La obra final del mensaje del tercer ángel será acompañada por el poder que enviará los rayos del sol de justicia a todos los caminos y senderos poco frecuentados de la vida. ¿Por qué poco frecuentados? Porque nosotros no estamos caminando por ese sendero. Estamos caminando, ¿por qué? Por escuchar algo nuevo, novedoso. Los martillazos que dio Noé 120 años fueron los mismos, hermano. Los mismos. Pero a la gente le gusta lo nuevo. Dígame algo, pastor, que me sacuda, un sermón que me sacuda. Bueno, pero si no buscamos la transformación y el cambio de nuestra vida, por más que sacuda, por más que baje un ángel. Cartas y manuscritos dice, por más que haga temblar el Sinaí con sus truenos, la persona no cambia. Estos problemas de la ley en Gálatas y siempre la búsqueda de profundizar en la doctrina, y yo no digo que no esté bien, pero siempre lo tomamos para otro lado. Cada vez que hagamos algo, cada vez que estudiemos, cada vez que oremos, cada vez que guardemos el sábado, mis queridos hermanos, tiene que estar Cristo. Hay hermanos que guardan el sábado y no está Cristo en su vida. No sirve. Hay hermanos que no comen carne, pero en Cristo no está en su vida. No sirve. Que vaya y vuelva a comer de las ollas de Egipto. Hay hermanos que
que cantan dentro de la iglesia, pero su vida no es transformada por Cristo, no quiebran su voluntad delante de Cristo, no sirve, hermano, no sirve. Lo que Él quiere es un corazón quebrantado. Isaías, el mensaje de Isaías se perdió. ¿Saben? Nombran una parte de Isaías. A sonar, dice ¿qué? ¿Se acuerdan de ese texto? A sonar trompeta. Diga al pueblo sus pecados y sus rebeliones. Claro, eso nos encanta. Decir los pecados de los otros. Pero no leen el texto completo. Día de ayuno, dice. ¿Acaso eso es lo que yo quiero? ¿Acaso yo me gozo en sacrificio que ustedes guarden el sábado? ¿En eso yo me gozo? Dice el Señor. No, sino que desaten las ataduras que les colocan a sus propios hermanos. Empresarios adventistas que oprimen y les pagan menos a sus hermanos de la misma religión. ¿De qué sirve? Todo esto lleva y desemboca en el año 1800. Ya venían discutiendo, hermano. Presidentes, pastores, venían discutiendo. ¿De qué les servía su alto honor cuando ellos tenían que servir? Y se pasaban, esas reuniones, hermanos, duran horas, días. Y la historia se vuelve a repetir. Hoy gastamos fuerzas en reuniones. Reuniones y reuniones y reuniones. Llegó un día, hermano, que yo estaba cansado de reuniones. Dije, yo no quiero más reuniones. Mándeme afuera, al campo, a trabajar con los hermanos. Que está perdiendo mi tiempo en reuniones y reuniones que no llevan a nada. El Congreso de 1888 ya entra con un espíritu del cual Satanás se posesiona de todos los que estaban allí. ¿Y por qué digo eso? Solamente por el temario. El pastor Butler le encomienda a uno de los hijos de Ellen White que haga el temario. Cuando hablamos de Minneapolis, era la sesión número 27 anual de la Asociación General. Allí se iba a tocar, hablar de nuevas misiones, nuevos lugares que establecer. Nuevas iglesias, planes para un barco misionero Pitcairn. ¿Cuántos lo conocen ese barco? ¿Lo conoce? ¿Les suena? ¿Nadie conoce ese barco? ¿No le digo yo, hermano? Aprovechemos esto para empezar a estudiar historia, para atender la obra de la iglesia en el Pacífico Austral. Todos esos temas se tenían que tocar allí. Ellen White, entonces, toma el ferrocarril, viaja con Sarah McIntyre y viaja con su hijo Willie. Llegan a Minneapolis el miércoles de mañana, el 10 de octubre. El miércoles 17 de octubre por la noche comenzaba el Congreso de Minneapolis. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo comienza el Congreso de Minneapolis? El 17 de octubre. Bien. ¿Y ellos llegaron cuándo? 10. ¿Por qué llegaron antes? Ah, interesante. Porque había un instituto ministerial que se iba a llevar una semana antes del Congreso de Minneapolis. Esto es historia pura. Sin stevia, sin azúcar, sin nada, hermano. Esa reunión, un instituto ministerial, se llevó a cabo el 10 hasta el 17.
el que aconsejó, el que su voz era respetada en esa época era la voz de Willie White. Él dijo, sería bueno tener unas reuniones una semanita antes del Congreso. Esto nos va a llevar a fortificarnos. Y Butler, el presidente de la Iglesia Adventista, George Butler, dice, hermanos líderes, han sugerido la celebración de un instituto que preceda la Asociación General del presente año. Y han presentado muchas razones poderosas en su favor. Escribe en la Revival Herald, el 28 de agosto de 1888. Todas estas cartas, todos estos periódicos que yo estoy colocando, lo van a encontrar en internet. No hay nada que no esté. Entonces Ellen White dice, los pastores Smith. ¿Qué es Smith? Urias Smith. Y Butler son muy reacios a que se hable sobre la ley en Gálatas. Pero no puedo ver cómo esto puede evitarse. Debemos ¿qué? Tomar la Biblia como nuestra norma e investigar diligentemente sus páginas en busca de luz y evidencia de la verdad, escribía ella en el año 1888. Entonces comienza el día miércoles, 10 de octubre, comienza esta reunión que iba a durar ¿cuánto? Bien. Butler no pudo estar allí. Bien, hermano. Me da ganas de regalarle algo, pero no tengo, hermano, para regalarle. Se ve que estudia la hermana. Bueno. Estaba enfermo Butler. No pudo llegar a este instituto ministerial. Entonces, en reemplazo, ponen al pastor Haskell como presidente. Lo colocan a Belden como secretario. Y allí había ¿cuántos ministros? 100 ministros. No era una reunión así nomás. Era una reunión importante. Esto fue, este instituto ministerial, ¿cuándo fue esa reunión? Bien, pero fue antes de qué? ¿De qué congreso? Bien. ¿Qué año fue Minneapolis? Bien. Así da gusto. Los temas propuestos para que se consideren en las horas de estudio bíblico, estoy hablando de esta reunión, son una vista histórica de los 10 reinos. ¿Una qué? Eso quiere decir que estaban estudiando historia. Pastores, ¿lo que dice usted? Claro, historia. La divinidad de Cristo. ¿Hoy se sigue estudiando eso? Esto es muy incisivo, hermanos. Los mismos temas. Eclesiastés 3. La curación y la justificación. ¿Cuán lejos deberíamos ir al tratar de usar la sabiduría de la serpiente y la predestinación? Sin duda se introducirán otros temas, pero estos son los temas más principales. Entonces escribe Butler, 4 de septiembre de 1888, él lo escribe. No podemos pretender decir cuál será el orden exacto de los ejercicios espirituales o qué temas serán considerados en forma especial, pero sabemos que será una semana dedicada a instruir sobre aspectos importantes de la iglesia y el trabajo de las conferencias y a considerar con calma, bueno, la letra calma, y a estudiar cuidadosamente asuntos que causan perplejidad relacionados con las Escrituras, así como buscar fervientemente a Dios en procura de sabiduría celestial. Muy probablemente será de vasto beneficio, decía el presidente George Butler. Pero Ellen White sigue escribiendo también. Fue por fe,
dice ella, que me aventuré a cruzar las montañas rocosas con el propósito de asistir a la Asociación General celebrada en Minneapolis. En esa reunión de instituto ministerial, como ya venían con esos debates calientes 2 años atrás. ¿Cuánto? 2 años. Y a veces decimos nosotros, acá en Juliaca, en esta iglesia, pero hace como 10 años que estamos discutiendo y tratando de soportarnos. Bueno, lo mismo pasaba antes. Butler no había asistido a este instituto ministerial. ¿Por qué no había asistido? Ay, quería que contesten los otros, yo ya sé que usted sabe. ¿Por qué no vino? Bien. Como él estaba en cama y no pudo asistir, pero los oídos no le faltaban porque le enviaban cartas a Butler. Y le decían, Butler, mirá, están hablando de la ley en Gálatas, están hablando de la justificación por la fe. No sé, estos pastores jóvenes están tocando temas nuevos y están queriendo cambiar nuestra iglesia. ¡Ja! Butler se puso rojo de ira, presidente de los adventistas del séptimo día. Y entonces, yo no sé, hermanos, cómo, él estaba en cama, pero yo no sé cómo hizo. Escribió una carta y se la mandó a Ellen White. El pastor Butler, dice Ellen White, me envió una larga carta, 39 páginas, diciéndole, la hermana White tiene la culpa hasta de mi enfermedad, porque me hace renegar, no detiene lo que están hablando el pastor Wagner y el pastor John, están queriendo cambiar todo, dice. 9 de la mañana le llega, se desayuna con eso el lenguaje. El pastor Butler me envió una larga carta, una producción muy curiosa de acusaciones, cargos contra mí, pero esas cosas no me conmueven. Creo que era mi deber venir, no me preocupo para nada en cuanto al futuro, pero trato de hacer mi deber para hoy. Pasaba antes y va a seguir pasando. 39... Escribir 39 páginas enfermo, hermano. Para las cosas buenas, cuando estamos enfermos no queremos hacerlo. Pero cuando nos insta la ira, ay, hermanos, podemos hacer cosas prodigiosas tomados por la ira. Hasta sería capaz de caminar. Bate tenía ganas de ir hasta ahí, a esa reunión, para cantarle las acusaciones, ¿a quién? A la mensajera del Señor. ¿Y hoy? ¿Se la acusa o no? No, que los escritos de ella eran para su época, que ella realmente no era una profeta, tenía errores. Si antes lo hacían, cuando estaba viva. El mismo presidente le decía disparates en la cara de ella. Ahora que no está, peor. Entonces se empezaron a dar los temas en ese instituto ministerial. Se empezaron a tocar, obviamente, temas de la justificación por la fe, temas de Gálatas. Uno de los invitados, claro, el pastor Wagner, el pastor Jones, ellos predicaron. Pero las caras de los otros lados, del otro grupo, no les gustaba nada. Hasta que un día se presenta el pastor Eun Farnsworth. Él habla el viernes de noche. ¿Qué es viernes de noche? Miren el tema que toca. Viernes de noche, 12 de octubre, proyectó una nube sobre el grupo de obreros. La señora Guay escribe, al comienzo del sábado, el pastor Farnsworth predicó un discurso
sumamente lóbrego al hablar de la gran maldad y corrupción que hay en nuestro medio. Ay, hermano, esto me hace acordar a la época actual. Ay, hermano, la apostasía que en la iglesia está ocurriendo y que allí los conquistadores y el hacha. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es nuestra misión? Educar a las personas, sacarlas del pecado. Pero no es el modo ese. No sé de dónde copiaron, pero de Cristo seguro no. Y al explayarse sobre las apostasías, pastor, ¿qué piensa de la apostasía de la iglesia? Hermano, yo no estoy pensando, yo tengo que trabajar, tengo que limpiar mi casa. ¿Cómo voy a estar mirando la casa del otro si la mía está sucia? No había luz, no había buen ánimo, ni aliento espiritual en su discurso. ¿Quién estaba predicando? ¿Un médico misionero? ¿Un instructor? ¿Quién estaba predicando? Un pastor. Se difundió una penumbra general entre los delegados de la conferencia. Esto es lo importante. Ayer estaba leyendo un hermano, Santiago capítulo 3. No os metáis mucho de vosotros a maestros, porque tendréis mayor condenación. ¿Qué es lo que predica el pueblo hoy? Luego que Farnsworth predicó ese tema lóbrego, ahora venía el día de sábado. A la mañana predica el pastor Urias Smith y por la tarde predica Ellen White. Sábado. ¿Qué predica Urias Smith y qué predica Ellen White? ¿Quieren saber? El pastor Urias Smith predica de señales de los tiempos. Hermanos, miren los tiempos de apostasía que estamos viviendo. Se viene el fin. Ayer fue un periodo muy importante en nuestra reunión. El pastor Smith predicó por la mañana sobre las señales de los tiempos. Creo que fue un buen discurso, oportuno. Por la tarde yo hablé sobre ¿qué? ¿Hace cuánto que no escuchan una prédica de 1 de Juan 3 en sostén propio? Este es el modelo. Por eso que nuestra iglesia está como está. Mucha teoría, pero seco de la justicia de Cristo. Miren lo que habló. El Señor me dio un testimonio destinado a animar. ¿Por qué dice eso? Porque las prédicas estaban desanimando. Mi propia alma fue bendecida y pareció que la luz brotó en medio de las tinieblas. Ahora entienden por qué Dios la escogió a ella. Butler, que le llegaban a la casa los informes de Minneapolis, eran enviados día tras día. ¿Quién se lo mandaba a los hermanos? En su lecho de enfermo. Lo que él oyó no le dio tranquilidad, lo puso más nervioso, hermano. Butler contrató, dice, al hermano Morrison. Y el hermano Morrison tenía una actitud debativa. Entonces es el quien la informaba. Entonces, puesto que parece el pastor Butler, Dios lo tuvo en la cama. Porque él quería enfrentarlos. Quería ir para allá. Enfrentarlos a los pastores vagos. Ya desde años atrás él había trabajado para opacar a los pastores jóvenes. Claro, el tema que esto ya venía de años. Lo que me llama, a mí lo que me llama la atención, lo que está contándolo, hermano, es que estamos hablando del presidente de los adventistas. ¿Qué diferencia había entre él y Caifás? Telegrafió un mensaje de la asociación, a la sesión, que dice: ¡sostenga los hitos antiguos! ¿Qué le hace acordar eso, hermano?
Sostenga los hitos antiguos. Hoy en día quieren apuntar todo para atrás, ¿sí o no? Hay movimientos donde, todo lo de antes sirve. O sea que nosotros no servimos. Esto endureció la resistencia a la presentación de Wagner. Poco después de la sesión, el lenguaje iba a referirse a este punto en Minneapolis. Dios dio preciosas gemas de verdad a su pueblo en marcos nuevos. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la terquedad que los judíos manifestaron al rechazar a Cristo. Se habló mucho de mantenerse fieles a los hitos antiguos. Pastor Wagner y Pastor John están queriendo mover los hitos. Pero hubo evidencia de que no se sabía cuáles eran los hitos. Ellos hablan de hitos, pero ni ellos saben cuáles son. Hubo evidencia de que había razonamientos basados en la palabra que eran dignos de apelar a la conciencia, pero las mentes de los hombres estaban fijas, selladas contra la entrada de la luz, porque habían decidido que era un error peligroso quitar los hitos antiguos, cuando no se movía ni una estaca de los hitos antiguos. Pero ellos tenían ideas pervertidas de lo que constituía los hitos antiguos. Sigue diciendo la mensajera del Señor: todo este clamor acerca del cambio de los hitos es imaginario. Testimonios para ministros, ya no hay más, ¿no? Ya no llega eso. Unidad en fe y doctrina. Solíamos reunirnos con el alma cargada, orando que fuéramos hechos uno en fe y doctrina, porque sabíamos que Cristo no está ¿qué? ¿Cómo no está Cristo? ¿Está unido o está dividido? No está dividido. Un tema a la vez era objeto de investigación. Las Escrituras se abrían con reverente temor. A menudo... ¿Qué es eso, pastor? ¿Cuál es el ayuno hoy en día? ¿Cuál es el ayuno hoy en día? Debe ser Isaías 58 lo que dice: el ayuno es dar de comer al que no tiene comida, dar vestido al que no tiene. El no maltratar a la gente. ¿Y cómo deberíamos comer? Si alguien quiere ayunar, ¿cómo deberíamos comer? Eso está en el evento del último día, el verdadero ayuno. Se debía dar también, dice, el alimento que hoy que estás ayunando, debías dárselo a los que lo necesitan. Claro, bien, esa es la parte espiritual, pero allí está lo que dice la hermana, que está en evento del último día. Frugal. ¿Cómo comemos nosotros? Les pregunto acá, los que están acá. Primer plato. Segundo plato. Ustedes digan si yo me estoy equivocando. Tercer plato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no tengo ni tiempo de estar mirando lo que están haciendo allá. Pero sí yo considero que yo me estoy desviando del camino. Y si yo no miro a Cristo, me voy a pervertir. Porque cuando uno no mira a Cristo, empieza a mirar las fallas de los hermanos. Y cuanto más miramos a Cristo, Cristo nos muestra nuestros propios errores. Sigue diciendo: nos arrodillamos de nuevo en oración, ascendían fervientes súplicas al cielo para que Dios nos ayudara a estar completamente de acuerdo, para que pudiéramos ser ¿qué? Uno con Cristo y el Padre. Muchas lágrimas eran derramadas. ¿Cuánto cuesta la unidad, hermano?
Para el que llega recién a Juliaca, no sé cuánto puede valer, pero las personas que estuvieron desde el comienzo. Ayer lo comentaba el hermano, ¿cómo? Ron. Ayer comentaba, en medio de lágrimas, cómo varios hermanos se habían ido. Ese es el espíritu que debemos tener. No decir, se fueron porque creían en herejía. No. Cuando uno ama, le da dolor que se vayan las personas. Porque uno compartió con ellos, uno comió con ellos. Ese debiera ser el espíritu que debemos tener. Existen algunas diferencias de opinión sobre algunos temas, pero ¿esta es una razón para albergar sentimientos agrios y duros? ¿Se van a entronizar en el corazón la envidia, las malas sospechas, la suspicacia y malas imaginaciones? El odio y los celos. Todas estas cosas son malas, dice Dios, y pertenecen solamente a la maldad. Nuestra ayuda está solo en Dios. Pasemos mucho tiempo en oración y en el estudio de las Escrituras con el debido espíritu. Claro, porque si yo leo, hermano, simplemente busco los pasajes donde le puedo dar en la cerviz a mi hermano, no sirve. Tiene que ser con el debido espíritu, con deseos de aprender, dispuestos a ser corregidos y rectificados en cualquier punto que podamos estar en error. Si Jesús está en nuestro medio y nuestros corazones se derriten de ternura, movidos por su amor de Cristo, tendremos uno de los mejores congresos al que jamás hayamos asistido. ¿Fue uno de los mejores? No, ya venía el espíritu mal. Y el que tenía que poner paño frío, presidente, estaba loco mandando cartas. Elena de Guay sintió que había hecho todo lo que podía hacer para presentar la luz que el Señor le había dado. Y pensó, ¿sabes? Pasó por la cabeza de ella irse por la puerta callado, tomar el carricoche y irse de ahí. Eso es lo que pasó por la mente de ella. La mensajera del Señor. Gracias a Dios, no lo hizo. Durante este instituto ministerial, predicó 20 exhortaciones que le entraron por el oído a los cuantos pastores que había allí. Y les salió por acá. No había sido estas grandes y gloriosas verdades, la justicia de Cristo, el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresa en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no había sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Justificación por la fe. ¿No había sido acaso esto una parte esencial de la fe protestante? ¿No había sido esto la causa fundamental del cisma con la Iglesia Católica Romana? ¿No había sido promovido por Lutero, Calvino y los hermanos Wesley? ¿No era una verdad básica, obvia, sustentada por la mayoría de las congregaciones protestantes? ¿No era la verdad presente en el mismo sentido que el mensaje del tercer ángel? De ahí tal vez que no estaba en la vanguardia de los temas que eran proclamados para atraer la atención para aquellos que intentaban advertir sobre el fin del mundo. ¿Era nuevo el mensaje? No. ¿Desde dónde venía el mensaje? El mensaje venía desde el siglo I. Mis hermanos, no hay nada nuevo en la palabra de Dios. El que levanta novedades es el enemigo de las almas, el acusador
El acusador, capítulo 12 de Apocalipsis, de nuestros... Acusar a los hermanos es tener un espíritu de dragón. El orar por ellos es el espíritu del cordero. Y si usted quiere llamar la atención a un hermano, tiene que ser capaz de dar la vida por él. Pero si ustedes creen que aquí dije todo, ahora vamos a entrar a la parte más caliente, que sería el año 1888. Congreso de Minneapolis. ¿Cómo estaban las cosas? Era para tirar un fósforo y se prendía fuego, hermano. Y ahí es donde entra la parte más caliente del debate. Butler, presidente de los adventistas, le dice que haga el temario a Willie White. Willie White podía con sabiduría haber elegido otros temas. Pero White coloca los temas que va a haber conflicto, los temas incisivos. Anoten. Pastor Butler, estos son los temas. ¿De qué se van a hablar entonces? Vamos a hablar de Cristo nuestra justicia, vamos a hablar de la ley en Gálatas y vamos a hablar de los 10 reinos de Daniel 7. ¿Qué tal? El pastor Waggoner, pastor John, eran jóvenes a comparación de los que ya estaban. Eran jóvenes. Y usted sabe la relación entre los jóvenes y los pastores de años, ¿sí o no? Ni hace falta que explique eso, hermano. Bueno, eso fue necesariamente lo que se dio allí. Y entonces los pastores Waggoner ya se sabían los temas de ellos, que era la justicia de Cristo. Ellos dieron estudios bíblicos en este congreso de Minneapolis. Constantemente daban estudios bíblicos durante todos esos días que duró el congreso. Pero cuando ellos daban estos temas, ¿qué piensan que hacían los que no estaban de acuerdo? ¿Qué hacían? Se burlaban, no escuchaban. Estaban anotando siempre lo malo que decían para buscar errores. Entonces, ¿cuál fue uno de los temas que se tocó allí? ¿El Congreso de Minneapolis? Sí, bien. Cristo nuestra justicia. Bien, hermanita. ¿Qué otro tema más? Bien. ¿Y qué otro tema más? ¿Cómo? Los reinos. No lo escucho. Los reinos de Daniel 7. Ah, bien. Esa era la discusión. Entonces, vuelvo a pasar para atrás por si alguien no copió. Este era el temario. Cristo nuestra justicia, la ley en Gálatas y los 10 reinos de Daniel 7. Entonces, ya estaban discutiendo sobre el tema de la justicia de Cristo. Ahora entran al tema de Daniel 7. ¿Pero qué eran los que discutían de Daniel 7? ¿Alguien sabe de aquí? La alumna más aplicada aquí, ¿no? Claro, hermano, los cuernos. Pero, ¿qué se discutía de los cuernos? Había una pancarta del año 43 y había una pancarta del año 50, que hasta hoy en día la tenemos en medio de nosotros. ¿Usted tiene aquí una pancarta? No, de esas no, ¿no? Y entonces la pancarta se coloca los 10 reinos y allí encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 que habían caído, 1, 2, 3, que hacen un total de 10. ¿Sí o no? ¿Esto está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Ahora mi pregunta es, porque soy muy curioso. ¿Por qué los ostrogodos, los vándalos, los érulos, los burgundios, los suevos, los hunos, visigodos, francos, sajones y lombardos? ¿Por qué esos 10? No sé si se entiende la pregunta.
¿Por qué son estos 10 reinos? Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Cuántos pueblos bárbaros, tribus bárbaras había? ¿Cuántas tribus bárbaras había? 10. ¿Cuántas? Yo de aquí no escucho mucho, ¿sí? No, sí, porque capaz que lo dice bien, pero no estoy escuchando. ¿Cuántas tribus? ¿Cuántas tribus bárbaras había? ¿Los puse en aprieto o no? ¿Qué pasó? Todos ellos eran bárbaros. Bien, hermana, pero ¿cuántas tribus? 10. Bien. A ver, 10 me dijo. Ustedes dijeron 10 tribus bárbaras. Los eslavos no eran tribus bárbaras. Los vikingos, aunque no eran llamados vikingos, pero eran tribus bárbaras. Y fueron uno de los primeros que descubrieron. Sabe de historia, hermano. ¿Ustedes viven cerca? No viven cerca con la hermana, ¿no? ¿Estudian juntas? No. Ella es nuestra maestra. Estaba escondiendo su identidad, hermano. Sabe de historia. Allá a veces le hago la pregunta a los hermanos, ¿quién descubrió América? Y ahí me salen con Cristóbal Colón. Antes fueron los vikingos, los que ya viajaron. ¿Saben eso ustedes? No. A tomar clases con la hermana. América ya estaba descubierta. Claro. Hermano, tenemos tanto. ¿Y cómo llega a la conclusión en la pancarta? ¿Cómo se llega a la conclusión? ¿Quién fue el que estudió de los 10 reinos? Me parece que me voy a anotar las clases de la profesora, ¿sí? Me voy a anotar yo también ahí. Claro, Urias Smith el que había estudiado. Pero aquí viene el problema. Urias Smith ya había estudiado este tema. Y entonces, Urias Smith era el pastor más antiguo. Y Alonso Trevillon era el pastor más bien, hermano. Y ustedes saben la relación del pastor mayor con el pastor joven. Entonces, se acerca Alonso Trevillon, que era todo un señor y un cristiano. Urias Smith, quiero consultarte en unas cositas. Sí, decime. Quiero estudiar los 10 cuernos de Daniel 7. Mi hermano, sí, eso es un tema. ¿Sabe? Estudiar los cuernos de Daniel 7 es como tener una casa, ¿no? Sí, bueno, ahí lo llenás de dinamita, lo haces explotar y después juntar todos los pedacitos. No, es una ardua tarea, le dijo. Pero bueno, ahí tenés mi apoyo, ¿sí? Ojalá que te vaya bien en tu estudio. Tranquilo. Yo cualquier cosa me preguntas a mí. Entonces, Alonso Trevillon empezó a sacar libros de historia. Y se llenó de libros de historia ahí, metido y estudiando, empapándose de todos los temas. Para el que no conoce a Alonso Trevillon, él era un estudiante concienzudo. Él quería llegar hasta el hueso del tema. Así era él. Sin ir más lejos, él presentó el tema de la ley dominical cuando estuvo en boga ese tema. Así que Alonso Trevillon, por sus propios medios, llegó a estudiar la Biblia. Y hasta yo creo que habrá dicho, si Urias Smith lo entendió, ¿por qué yo no puedo llegar a la misma conclusión? Y entonces empezó a hacer listas y listas, empezó a encontrar libros de historia, a colocarse quién eran los generales o los líderes de ese tiempo. Entonces todo lo anotaba. Tanto material, bienvenidos hermanos, bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos. Tanto material había recaudado él, que dijo, no solo he encontrado el estudio, he descubierto nuevas cosas,
sino que tengo suficiente material para hacer un libro. Y allí fue que hizo el libro de los grandes imperios de la profecía. ¿Cuántos conocen este libro? ¿Profesora? ¿Conoce? No. Ay, te agarré. Ahora hemos descrito el origen trazado, el curso marcado, el establecimiento de los 10 reinos que surgieron tras la destrucción del Imperio Occidental de Roma. Los 10 reinos son alamanes, francos, borgoñes, suevos, vándalos, visigodos, sajones, ostrogodos, lombardos y... Esta era la lista que plasmó en su libro Alonso Treviño. Y entonces se empezó a vender como pan caliente. Hasta que el libro, ¿a dónde llegó? A las manos de... Llegó el libro a las manos de Uriah Smith. Ah, mi alumno sacó un libro, qué bueno. Entonces lo empieza a mirar. Cuando ve la lista, hermano, le agarró un ataque de gastritis, hermano, cuando leyó la lista. ¿Cómo este joven va a poner eso? Y ni me consultó a mí. Claro, Uriah Smith, él había llegado a la conclusión en su libro. ¿Qué libro tenía Uriah Smith de profecía? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el libro de Uriah Smith? ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Cómo se llamaba? Comentarios sobre Daniel. Hablaba de Daniel y hablaba de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hablaba? Bueno, allí ya estaba tirado las cartas, hermano. El problema se hacía cada vez más grave. Cada vez más grave. Como yo les dije, esto ya venía desde la conferencia de 1886. Y entonces el presidente dice, es un alborotador. ¿Dónde estaba él? Estaba enfermo, ¿no? Estaba en cama. Pero seguía hablando. Al presentar una interpretación contraria a la fe establecida hace 40 años por nuestro pueblo. ¡Conspiración! Es lo que está haciendo Jones. Ahí está la lista enfrentada. Esta es la lista de Uriah Smith y esta es la lista de Alonso Treviño. Él se quemó las pestañas estudiando esto. Y Uriah Smith se quemó las pestañas estudiando esto. Pero las listas no eran las mismas. ¿Cómo llegamos al tema ahora? ¿Cuál es el correcto? Este tema se hizo tan profundo, tan caliente el debate, que se formaron dos grupos. Un grupo se llamaba los unos y los otros se llamaban los alamanes. ¿Por qué? Porque no está en la lista. Ustedes pueden ver, ahí están los unos, acá no está. Claro, se pusieron nombre, hermano. En vez de estar estudiando para nuestra santificación, perdían el tiempo en eso. Urias quería que se le reconozca a los unos. Claro, él quería que se coloque los unos y él no había colocado los unos. ¿Qué problema? Y tuvo que salir el historiador Arthur Whitfield Spalding a hablar sobre el tema de los 10 cuernos. Bueno, usted que es historiador, estamos hablando de un historiador serio, hermano. ¿Qué piensa sobre este debate? Ay, mire cómo opina. Él está fuera de eso, fuera de los debates, dale. Su mente está en otro lado. El discutir sobre este trivial asunto histórico
en presencia de temas tremendos, como la expiación de la ley de Dios. Era como concentrar varios cuerpos de ejército en la captura de una cabaña, mientras la suerte de la batalla estaba vacilando en el campo. Pero para Esmí la posesión de la cabaña parecía importante. Era su cabaña. Si se retiraba de ese punto, podía ser llevado a cualquier punto. ¿Qué era para Spalding? Era algo insignificante la lucha esa. Dice, la lucha realmente estaba allá en el campo. Están discutiendo de una cosa que no lleva a nada. Además, pastor, en la Biblia habla de 10 cuerpos. Seguimos. Es interesante, mis queridos hermanos. Es interesante. Pero, ¿cómo terminó esto? ¿Alguien sabe cómo terminó esto? De todas esas discusiones que habían tenido todos esos días, hubo una en específico, un día en específico, que se puso tan caliente, hermano, que a la mensajera del Señor le dijeron de todo, hermano. Que ella apañaba a estos pastores, que no era capaz de decirle las cosas. Y como Alonso Trevillón, no sé si saben ustedes, era abogado, en un momento de esas discusiones de esos días, se le plantó a Uriah Smith, ahí, cara a cara, hermano. Yo no sé si se olvidó que era cristiano. Y Uriah Smith también se olvidó. Uriah Smith, yo le voy a hacer una pregunta a usted, y no se me va a escapar. Por su honor, me va a tener que contestar lo que yo le voy a decir. Sí, decime lo que quiera. ¿De dónde sacó todos estos reinos que usted estudió? Porque yo estudié todos los libros de historia y no encuentro semejante cosa que coloca usted. ¿De dónde lo sacó? Es que yo lo estudié. No puede ser que lo haya estudiado. Yo estudié, pero ¿de dónde saca? ¿De dónde coloca los unos no tienen nada que ver con reino? Porque para ser una tribu bárbara tiene que estar primero cuando cayó el Imperio Romano. Tiene que estar cerca de las riberas del imperio. Tiene que haber tenido una conquista en cuanto a lo que fue el Imperio Romano. Eso es lo que yo entiendo. ¿De dónde sacó? Usted le vuelvo a reiterar. Y Uriah Smith no decía nada. Como Alonso Jones era joven, le trató de escarbar donde más. Le vuelvo a decir, usted que es un pastor prestigioso, usted que se lo considera estudioso, ¿de dónde sacó eso? Y entonces, enojado, Uriah Smith le responde, no lo estudié, lo copié, le dijo. Usted es un bruto, un ignorante, le dijo a Uriah Smith. No lo estudió. ¡Lo copió! Ellen White estaba ahí, A ella no le interesó quién tenía la razón. Lo que ella vio fue dos pastores maltratándose y dos grupos divididos. Déjenme compartir con ustedes durante varios años antes de del inicio de la sesión, se devolvieron dos grupos. Y aquí nombra a uno de los grupos donde estaba Waggoner, estaba Jones, estaba Haskell, estaba Ellen White, era un grupo. Y en el otro grupo estaba Butler, Uriah Smith y otros tantos pastores. Y allí podemos encontrar en algunas citas, por ejemplo, que dice aquí, que puntos de vista no defendidos por una expresiva mayoría de nuestro pueblo fuesen publicados en nuestras revistas
de la denominación como si fuesen doctrinas aceptadas por este pueblo antes que fuesen examinados y aprobados por los hermanos experimentados del liderazgo. Waggoner y Young vinieron bien preparados con su munición teológica e histórica. Pero por alguna razón Uriah Smith y sus compañeros no hicieron ningún preparativo especial. Todo esto basado en la historia de que él no había estudiado. Trajeron, sin embargo, y posiblemente van a ser en la mente de ustedes, pero si él no estudió ese capítulo, ¿qué fue lo que colocó entonces en pensamiento o comentario de en el Apocalipsis? Porque si ya copió una vez, ¿puede volver a copiar? Pastor, ¿usted me está diciendo que en el libro de pensamiento de Daniel hay cosas copiadas? ¿Y cómo no sabemos? Porque no estudian, no leen. Y el punto débil de nosotros es ¿Cuál es el punto débil? La historia. No vinieron preparados, sin embargo, varias centenas de copias del panfleto del pastor Butler, que estaba allá en cama, había escrito para mandarlo al Congreso. Miren lo que hizo él. Sobre tema de Gálatas, los cuales empezaron a distribuir en todos los delegados. Desgraciadamente la apelación de lenguaje en favor de la bondad, hermanos, tenemos que tener más bondad, tenemos que tener más compasión, fue grandemente ignorada. ¿No estamos predicando lo mismo hoy en día? Y se vuelve a desoír lo mismo. Hermanos, tenemos que tener amor entre los hermanos. No, que amor, yo con ese hereje no me junto. Lo mismo. Todo resultó, las exposiciones de John sobre los 10 reinas, presentados el segundo día de la reunión, en discusiones que a veces se volvían violentas. Elena White confiaba que un buen espíritu iba a prevalecer tal vez al final del Congreso. El sábado por la noche, el 13 de octubre, ella predicó. ¿Qué predicó, hermano? ¿Recuerdan? Bien, hermano. Sobre el amor de Dios. Y después hizo una apelación a los ¿qué? A los testimonios. Predicaba con la Biblia y predicaba con los testimonios, lenguaje. Ojo, Muchos dieron testimonios, escribió ella, de que aquel día fue el más feliz de su vida. Aquella fue una ocasión de refrigerio para muchas almas. Elena White culpó tanto al pastor Butler como al pastor Smith por obstruir el camino, a manera que la verdad y la luz fuesen tratadas como huésped indeseable. A las 2:30 de la mañana del 15 de octubre, ella le escribe una carta al pastor Butler. No me siento ni un poco constreñida en decir que fue traído para esta reunión, no un espíritu de esfuerzo para obtener luz, sino obstruir el camino de Dios, para que no penetre un rayo de luz de parte de Dios a los corazones de las personas. Waggoner seguía hablando sobre el tema de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pero estos mensajes fueron vistos por el pastor Butler, que estaba en cama, y el pastor Smith, que estaba presente, como sermones de desconfianza. Los agravios existentes se volvieron aún más peores cuando los lados se confrontaron con sus puntos de vista opuestos. Palabras duras fueron dirigidas contra Ellen White, contra la mensajera del Señor. Había hermanos que cuando estaban hablando hacían, le voy a leer lo que dice aquí, hacían morisquetas. ¿Sabes lo que es morisqueta, no? ¿O hace falta que explique yo?
Mientras estaban hablando, se estaban burlando de atrás. Han criticado, comentado, desmerecido, retenido y escogido por poco, rehusado por mucho, hasta que dijeron que los testimonios no significan nada para ellos. Miren hasta dónde llegó la testarudez. El rechazo a Ellen White fue seguido por el rechazo de todo lo que ella defendía, incluyendo las presentaciones de Waggoner sobre la justificación por la fe. A Butler le escribió ella nuevamente, de un modo general, el espíritu de los pastores que vinieron a esta reunión es de rechazo a la luz de Dios. Los 96 delegados fueron influenciados por este espíritu de cinismo, de incrédulo. Casi todos habían rechazado la autoridad de la profetisa. De modo general, todos los ministros se oponían a la nueva luz. Lamentablemente, la profetisa fue obligada a escribir estas declaraciones casi increíbles en Minneapolis. Dios dio preciosas gemas de verdad a su pueblo en un nuevo engaste. Marco, esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez de los que manifestaron los judíos. Satanás impidió de obtener aquella eficiencia que podría pertenecerle al llevar la verdad al mundo, como los apóstoles proclamaron luego del día del Pentecostés. La luz que debía iluminar toda la tierra, Apocalipsis 18:1, fue resistida. ¿Qué iba a caer, hermano? La lluvia tardía. Cristo hubiera venido en el año 1888. Pero fue resistida en gran parte por causa de nuestros propios hermanos. Se retiró el Espíritu de Dios del mundo. Sigue diciendo Ellen White que cuando el pastor Waggoner y John hablaban de la justicia de Cristo, ella veía belleza en la verdad de la presentación de la justicia. Es que es muy difícil cuando uno presenta el amor de Dios y la justicia de Él, no caer rendido ante los pies de Cristo. Es muy difícil. Waggoner y Jones pasaron los próximos 3 años dirigiendo reavivamiento en reuniones campestres y nuestras mayores iglesias en todo el país. Con el pasar del tiempo, muchos, tal vez la mayoría de los que habían pecado tan pertinazmente en Minneapolis, confesaron su culpa y pidieron perdón al Señor. Esto incluye al pastor al pastor Butler y Uriah Smith. Usted sabe que Uriah Smith fue años después a pedirle disculpas a Ellen White. ¿Y Ellen White las aceptó? Se alegró mucho de que se haya arrepentido al pastor. ¿Se perdonaron, sí o no? Pero hay una cosa que siempre pasa. Podemos perdonarnos las muchas cosas que nos dicen y nosotros a los otros también. Pero a veces las consecuencias no se borran. Ya estaba hecho. Muy interesante, hermano. Por eso luego, años más tarde, Ellen White hace este comentario en el libro Eventos de los Últimos Días, de los cuales hoy en día esa cita la voz de Battle Creek ya no es la voz de Dios. Hasta aquí llega nuestro conocimiento en lo que pasó con 1888. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que sucedió allí?
se rechazó, ¿no? Se rechazó Muchas cosas. la luz que había enviado el Señor. Pero yo no quiero terminar con un tinte negativo, porque si haría eso sería obviar la historia. Porque la historia comenta que muchos recibieron el mensaje de 1888. Y hubo muchos que... Déjenme compartir unas cuantas gemitas, hermano. Esto hay bastante material de esto. En la reunión de Minneapolis hubo un giro definitivo en la denominación. Primero fue un punto de inflexión en la vida personal de muchos. Hombres que estaban tan atestiguados como Mac Reynolds, G.B. Starr, Robinson y otros que han dejado su testimonio escrito en expediente. Otros dictaban declaraciones orales al autor que así lo afirmaba. Por ejemplo, un número de ministros que aceptaron el mensaje de Minneapolis se regocijó en realidad y se rebautizaron. Sigo leyendo. La experiencia adquirida allí permaneció con el resto de su vida. En este Hyde era un típico de mucho. George B. Starr, en un artículo preparado para la Review el 24 de julio de 1930, cuenta cómo la enseñanza de rectitud por la fe se presentó clara y enérgicamente y con resultados sanos. El Espíritu Santo estaba manifiestamente presente. Nuestras almas se renovaron con el agua de la vida y nuestros espíritus se regocijaron en Jesús como nuestro personal o Salvador personal. Su persona, su amor, su justicia y su poder para salvar hasta el extremo fueron exaltados, ya que nunca los habían escuchado en ningún precedente, en ninguna conferencia. Disculpe por ahí la traducción, pero está sacado del inglés esto. Allí entonces hubo pastores médicos que se rebautizaron. Uno de ellos fue el ministro Hyde, pastor, se rebautizó con el mensaje de 1888. El doctor Daniel Hartman Kress y su esposa se rebautizaron. ¿Se acuerdan? Colección Kress, el libro. ¿Cuántos conocen ese libro? Ese es el autor. George Burr Starr, Reynolds, Mac Reynolds, todo esto que yo estoy colocando aquí la foto, hermano, se rebautizaron. Joseph W. Westphal y D.E. Robinson, ¿lo conocen este? Sí. Con el tema de hace 2 años, ahora es muy conocido. Sí, el que habló sobre la inoculación. Él fue. Él se terminó rebautizando en 1888 con el mensaje de justificación. Arrepentimiento y rebautismo. No hay más esperanza en usted que la que hay en un pecador cualquiera. A menos que humille mucho su alma delante de Dios, se arrepiente y se convierta. Siga los primeros pasos en la senda hacia la vida. Arrepentimiento, fe y bautismo. Usted ha manoseado las salvaguardas divinas de su paz. Si rehúsa escuchar la voz de reprobación, si sigue su propio camino, si no permite que la gracia de Cristo lo transforme, su culpabilidad será mucho mayor que la de un pecador común, debido a las ventajas de mayor luz recibida y su mayor influencia. ¿Dónde está este libro? Testimonio para la conducta sexual. Fue duro, ¿no? Lo que pasó allí, en ese congreso. Y todavía nos queda mañana el congreso de 1889. ¿Usted cree que hablé fuerte? Ténganse preparados mañana, ¿sí? Antes de poder terminar, quiero dejar bibliografía para que ustedes tengan, ¿sí? Todos estos libros que yo voy a presentar ahora van a tener que obtener si quieren saber sobre este tema. Entonces, vamos a anotar. Viromen,
y hoja. ¿Le dicen virome acá? No, lapicero, ¿no? ¿Le dicen acá? Lapicero. Vamos a presentar entonces la bibliografía que usted tendría que tener en su biblioteca, ya sea original, PDF o digital, cualquiera de esos, ¿sí? Allí vamos. Uno de los libros interesantes que tuviera que tener usted, el mensaje de 1888 de Robert Williams. Ese es un libro que pueden tener. Otro de Arnold Valentin Wellenkamp, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. También es un libro interesante. Ah, lo tiene ahí, hermano, a ver, muéstrame. Pero hermano, bien todo afilado acá. Este es el libro que tendrían que tener. ¿Cuántos no lo tienen? Levanten la mano los que no lo tienen. No lo codicie, hermano, por favor. No, muy buen librito esto, ¿eh? Sí. Estos libros tienen lenguaje para comenzar y ya un lenguaje posiblemente más profundo. 1888 reexaminado, que tiene el mismo autor, Robert Williams y Donald K. Short. ¿Sí, hermana? ¿Iba a preguntar algo? No. Y después tiene la colección de 4 tomos, que creo que le vi ahí el hermano. Usted tenía, ¿no? Ahí. Ese. Tiene todos los libros, hermano. Me hubiera evitado poner foto acá. Este es uno que tiene el tomo 1, mire. ¿Sí? Son 4 tomos, dice. Materiales 1888. Ahí están, ya más amplio, los sermones que se colocaron allí. No están todos, pero tienen una gran mayoría de material allí. Ahí están los 4 tomos. Ya están en castellano, ahí lo tiene el hermano, está en castellano, ¿sí? Testimonios selectos, tomo 3. ¿Cuántos tienen testimonios selectos? No mensajes selectos, testimonios selectos. ¿Son cuántos libros? 5 libros. Ah, ¿los tienen? Bien. PDF lo tienen, bien. Fe y obras, hay un capítulo que habla sobre la justificación por la fe. Pero en testimonio selecto lo encuentra en la página 177 a la 215 bajo el título Ellen White informa acerca del Congreso de Minneapolis. El que me parece a mí muy interesante es el capítulo de fe y obra. Hermano, aunque es un librito tan delgadito, ¿quién no tiene ese libro? ¿Todos tienen fe y obra? Pero se ha repartido acá. Se repartió. Hermano, de todo lo que escribió Ellen White, es una opinión mía, ¿no? Es lo más hermoso que he leído. Fe y obra. No me canso de leer ese libro. Y después tiene la colección de 6 libros, lamentablemente están en inglés, pero con paciencia hay muchas cosas que se puede hacer. Que escribe el historiador Arthur Lacey White. Es una biografía bastante completa, hermano, en cuanto a Ellen White. Sí, voy para atrás, ahí copiaron. Y es más, está fechado por años, ¿sí? Los primeros años, ahí tiene todos los años, 1827 a 1852, y ahí no llegó a ver ya. Bueno, ahí está con todos los años. Está en inglés esto. Pero si entra a la página de Ellen White, en una lectura digital, puede transformarlo en castellano, ¿sí? Eso se puede hacer. Pero siempre tiene que estar en línea, tiene que tener internet. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Anotaron todo? Ok. Ahí tenemos, si a alguien le interesa, canal de YouTube. Aquí está mi WhatsApp, Telegram. El canal de YouTube ya no es La Luz de la Verdad Presente, sino que se llama Daniel Pinto, se llama el canal de YouTube. Allí puede suscribirse y estamos subiendo videos. Y en Facebook me va a encontrar como Pastor Daniel Pinto, ¿sí? Ahí también podemos hacer amigos. ¿Ok? Ahí está el número nuevamente. Mis hermanos, esperamos Dios mediante que todo esto haya servido para tener
una hilación de lo que fue la historia adventista en el Congreso de Minneapolis, para no caer en lo mismo. Y muchas cosas de ellas se hicieron por la testarudez de los que manejaban, cuando debieron dejarse manejar por el Espíritu de Dios. Vamos a cantar un himno para terminar. 365, himno 365, Solitario Corazones. Vamos a buscar en nuestro himnario y a cantar este bello himno ya para terminar. Día de mañana vamos a estar reuniéndonos, ¿a qué hora? ¿A la misma hora? ¿Está bien? ¿Mañana a la misma hora? 2 de la tarde mañana, hora peruana, ¿sí? O 3, 2 o 3. A ver, ¿quién quiere a las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde mañana. A las 3 de la tarde mañana. Hay más gente. Entonces, a las 3 de la tarde, hora peruana, ¿sí? Allí también para los que nos están siguiendo por Facebook, mañana a las 3 nos conectamos. Trate de no llamar a esa hora, mis queridos hermanos. Vamos a cantar el himno 365, nos ponemos de pie y vamos a terminar con una oración. Solitario corazones que podemos consolar de cansancio y desengaño, van rendidos al pasar, imputado de valor en la senda terrenal, le negamos nuestro amor. Ay, ¿por qué egoísmos rescatar de su mar y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Con desprecio no miremos su sendero tranquila, las heridas de su salvar, acudamos a verdad, ese bálsamo de paz, eficaz consolador, en sus llagas hoy verter, como ofrenda del amor, rescatar y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Ni perdemos el amor tras el amor de los muchos que nos sigan, corazón con corazón, mas el sembrador del bien, fruto bueno de cegar a los campos blancos fue, y por Cristo trabajar, rescatar de su mar y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Yo quisiera invitar a una hermanita a poder orar, tal vez nuestra hermanita Marisa, para poder tener una palabra de oración. Que es tan amable.
Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias te damos por este privilegio que nos das de aún tener libertad para poder reunirnos y saber más, Señor, de la historia que ha pasado en el tiempo de 1886 a 1888, Señor. Amén. Esa historia, Señor, nos enseña de que en este tiempo se va repitiendo lo mismo. Y, Señor, tú nos quieres enseñar de que tu pueblo se mantenga unido, aun cuando el enemigo esté tratando de destruirnos o tratando de desanimarnos, Señor. Te rogamos que todas las lecciones que hoy hemos aprendido las apliquemos a nuestra vida diaria, Señor. No seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, como lo dice, Señor, tus santas escrituras. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, en esta hora. Te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, entonces mañana nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde, ¿sí? 3 de la tarde nos volvemos a encontrar. Mañana tenemos el último día, hermano, ¿sí? Vamos a ir a tocar el Congreso de 1881. Hora de determinar lo que tu vida da.